descendencia para que ellos fueran los sacerdotes. Y de la descendencia de Aarón se levantaron los sumos sacerdotes que venían después de él, ¿verdad? Nosotros, todo esto pertenece al antiguo pacto, ¿verdad? Aquí estamos bajo el antiguo pacto, o el pacto con Moisés, ¿no? En el monte Sinai, ¿verdad? Entonces, vamos a tener tres objetivos, ¿ok? Primero, conocer cuáles eran las leyes de santidad para los sacerdotes y en virtud de su oficio, y las leyes de las ofrendas dadas al Señor, ¿no? Después, reconocer a Dios como el Dios Santo, ¿no? Ese es el objetivo de inspiración, reconocer a Dios como el Dios Santo, eh, que merece lo mejor, ¿no?, de nosotros, y debemos servirle y darle con una actitud correcta y con reverencia, ¿no? Y la aplicación, orar por la santidad de nuestros pastores y líderes de iglesia y servir a Dios con lo que somos y tenemos, dándole con una actitud correcta. ¿Okay? Entonces vamos a tener esos objetivos, tanto de conocimiento como de inspiración, como de aplicación. Muy bien. Vamos a ir a la parte de introducción. ¿Okay? Vamos a ver. Le voy a pedir a ver a alguno de ustedes que me pueda apoyar con la lectura. A ver, la hermana María David, ¿puedes apoyarme con esta lectura de párrafo? Y yo voy completando las palabras para que vayamos completando, por favor. Ok. Listo. En estos dos capítulos se describen las... Ya, se describen las leyes de santidad. Leyes de santidad. Ahí completamos la frase leyes de santidad. para los sacerdotes y a su vez las leyes de... Las leyes de las ofrendas, ¿no? Sí, las leyes de las ofrendas. que los hijos de Israel presentaban a Dios. Vemos Uh-huh. que Dios le da estas leyes a... Le da estas leyes a Moisés. A Moisés. Y él era el encargado de decirlas y transmitirlas a Aarón, sus descendientes y a los hijos de Israel. Estas leyes tenían que ser conocidas y guardadas por... Tenían que ser conocidas y guardadas por Aarón y sus hijos. Uh-huh. Por Aarón y sus hijos. Listo. Esto está en Levítico 21, 1, 10, 17 Uh-huh. y 22, 2. Y en Levítico 22, 18 se dan leyes acerca de las ofrendas que también tenían que ser guardadas por todos los Hijos de Israel. Los hijos de Israel. Por un lado, ¿no? Como vemos en esta primera parte, los sacerdotes tenían que tener mucho cuidado al momento de ofrecer los sacrificios y las ofrendas. Debían ser hechas con sumo cuidado, tal cual Dios lo había mandado. Pero por otro lado, los hijos de Israel que presentaban las ofrendas debían presentarlas con una actitud y de una manera correcta, tal como Dios también lo había establecido. ¿Ok? En esos versículos del capítulo 21, del 1 al 10, 1, 10, 17, 22, 22, 2, perdón, vamos a encontrar una frase que se repite bastante, ¿no? Se menciona: Jehová dijo a Moisés, 21:1, ¿no? En el 21:10 dijo: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, perdón. Perdón. En estos versículos, tanto el 21:1, 10, 17 y 22, se hace mención que, en primer lugar, en el 21:1, que estas leyes debían ser conocidas por los hijos de Aarón, porque se menciona: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. En el 21:10 se menciona al sumo sacerdote, ¿no? Se menciona al sumo sacerdote. En el versículo 17 se menciona a toda la descendencia de Aarón,
tanto aquellos que estaban de repente sirviendo como sacerdotes dentro del tabernáculo, como aquellos que no, pero pertenecían a la descendencia de Aarón. Por eso se menciona ahí en el verso 17, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, ¿verdad? Y ahí va a hacer mención a, a una instrucción, a un mandato que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y también en el 22.2 se hace mención a Aarón y sus hijos, que debían abstenerse de ofrecer las ofrendas de los hijos de Israel de una manera inadecuada. ¿Okay? Bueno, vamos a quedarnos en el 21 porque todavía no hemos leído el 21, ¿no? Pero vemos que estos capítulos nos van a hablar acerca precisamente de la santidad de los sacerdotes y de cómo ellos debían acercarse, ¿no? A presentar las ofrendas. Bien, entonces vamos a comenzar. Estas leyes de la santidad de los sacerdotes en el capítulo 21 las podemos dividir en tres grupos, ¿ya? Las podemos dividir en tres grupos. El primer grupo son las leyes para los sacerdotes hijos de Aarón, que va desde el versículo 21, del versículo 1 al 9 del capítulo 20. Del versículo 1 al 9, vamos a ver las leyes para los sacerdotes hijos de Aarón. Del versículo 10 al 15, las leyes específicamente para el sumo sacerdote. Para el sumo sacerdote. Y para otros descendientes de Aarón, del versículo 16, aquí perdón, ha habido un error, es guión, no dos puntos, del versículo 16 al versículo 23. Vamos a ver las leyes para los otros descendientes de Aarón. Muy bien, entonces vamos a empezar leyendo todo el capítulo. ¿Okay? Hay eco. Se fue el audio. Ya, ahora sí. Tengamos cuidado con el... ¿Se me escucha? ¿Sí, no? ¿Sí me escucha? Sí, hermano, sí se le escucha. Ya. Pero hay un eco todavía. Sí, apaguemos nuestros micros todos, excepto yo, para evitar la interferencia, por favor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Entonces, este capítulo 21 lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Ya les he mencionado cuáles van a ser esas tres partes, y de esa manera lo vamos a estudiar, para que sea más sencillo y lo podamos entender mejor. Entonces, vamos a empezar leyendo el capítulo 21 del versículo del 1 al 9. ¿Ok? Del versículo del 1 al 9. Ahora, le voy a pedir a la hermana Giovanna Miranda, hermana, ¿puede apoyarnos con la lectura del versículo 1 al 9? Hermano. Claro. Levítico 21. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de Dios, de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues, el pan de tu Dios, de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar,
a su padre deshonra, y quemada será el fuego. Muy bien, gracias, hermana Giovanna. Muy bien, entonces aquí vamos a explicar algunas cosas de estos versículos, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, igual pueden, los que puedan levantar, los que saben levantar la mano, porque hay una opción para levantar la mano, lo hacen y de esa manera podemos evitar que haya como que hablen a la misma vez, ¿no? Levantan la mano y yo le doy ¿cómo se llama? Para que puedan compartir, ¿ok? Si no pueden hacerlo, sencillamente, bueno, prenden su micro, no hay ningún problema, y ahí ya vemos para que se compartan, ¿ok? No hay problema. Muy bien. Primero, vamos a encontrar en estos versículos del 1 al 9, como les estaba compartiendo, primero las leyes para los sacerdotes hijos de Aarón, ¿no? Y se menciona en estos versículos que los sacerdotes debían tener mucho cuidado de no contaminarse. ¿Ok? Nosotros hemos estado estudiando capítulos anteriores, inclusive en la primera parte del libro, que en el libro de Levítico se hace mención de qué manera no solamente los sacerdotes, sino los hijos de Israel se podían contaminar. Y una de las maneras que se menciona aquí en este texto, porque no vamos a ver todas obviamente, porque eso ya lo hemos visto, pero vamos a ver algunas de ellas en el transcurso de estos dos capítulos, porque se van a repetir, y vamos a ir mencionando y tal vez recordando un poco lo que hemos visto en las clases pasadas, inclusive en la parte primera del curso. ¿Recuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de qué manera, por ejemplo, los hijos de Israel se contaminaban con los alimentos? A ver, no sé si recuerdan. Alguien que me pueda comentar de repente, ¿cuál era el mandato de Dios específicamente en cuanto a los alimentos? De tal manera que ellos debían evitar contaminarse con algunos de esos alimentos. Pero, ¿de qué manera ellos se podían contaminar? ¿Recordarán algunos de ustedes, hermanos? Hermano, Sí. por ejemplo, había animales inmundos y Ya. animales que sí podían comer, ¿no? Entonces, había o sea, cosas específicas de qué animales, digamos, podían comer y qué animales no podían comer, ¿no? Y Ujú. ese era Muy bien. y también cuando hacían el sacrificio, no podían esperar hasta el tercer día, sino que tenían que comer, creo que máximo hasta el segundo día, si no lo tenían que quemar. Ya, ya, hermana, gracias. Sí, lo que la hermana ha comentado está en el capítulo 11 del libro de Levítico, que hemos visto en la primera parte del curso, ¿verdad? Eh, Era una manera en la cual el hijo de Israel, el sacerdote, se podía contaminar comiendo carne inmunda, ¿no? Comiendo carne de animales inmundos. Pero otra de las maneras que también se menciona en el libro de Levítico es cuando ellos tocaban un muerto o comían animales muertos. Eso estaba prohibido para los hijos de Israel y mucho más para los sacerdotes. De esa manera se contaminaban, no podían tocar muertos, no podían estar cerca a un muerto. Cuando hablo de muerto, no solamente se refiere a un muerto, o sea, a una persona viva, perdón, una persona, o sea, alguien que murió, inclusive un familiar, como vamos a ver ahorita. O sea, el hecho de que ellos tocaran a un muerto, el hecho de que ellos estuvieran cerca a un muerto, o comieran el cadáver de un muerto, haciendo referencia a un animal muerto, se contamina. Era una manera, se contaminó. Y no podían ejercer su oficio de sacerdotes de esa manera, ¿no? Es por eso que nosotros entendemos tal vez mejor cómo Sansón, ¿no recuerdan? Sansón, bueno, Sansón no era un sacerdote, Sansón era un juez, ¿verdad? Pero recuerdan que una vez él mata a un león, ¿no? Mató a un león y se menciona que dentro del león se formó como una especie de panal de miel, ¿no? Y cuando él regresa de su viaje, él encuentra el cadáver del león y encuentra la miel dentro del cadáver. ¿Qué es lo que hace Sansón? Se lo come, ¿no? Y de esa manera él, sabiendo que eso era algo prohibido para él por el rol que tenía, menospreciaba los mandamientos de Dios.
es muy importante considerar, ¿no? Vamos a ir viendo también la aplicación para nosotros, ¿no? Pero vamos a ver algunos mandatos primero, ¿ok? Primero, no podían contaminarse, y ahí completamos la frase, no podían contaminarse, hablando de los sacerdotes, por cualquier muerto, por cualquier muerto. Ahí se menciona en el versículo 1 al 4. ¿A qué se refiere con que no se contaminen con un muerto en sus pueblos? Cuando dice el versículo 1 y ahí se menciona en el versículo 2, como la hermana ha leído, ¿no? Más por su pariente cercano, por su padre, o por su madre, o por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Pero el versículo 4 dice, no se contaminará por como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. ¿Qué significaba esa frase de no contaminarse por cualquier muerte? Se refiere a que ellos no podían tocar el cadáver de cualquier persona y tampoco podían asistir al funeral, o sea, era el hecho de que no podían estar cerca de un muerto. En el caso de los sacerdotes, se hace mención por cualquier muerto. ¿Qué quiere decir? Que para que ellos pudieran tener, digámoslo así, pudieran acercarse al cadáver de un muerto, tenía que ser alguien, un familiar muy cercano. Por eso se menciona en el versículo 2, más por su pariente cercano, padre, madre, hijo. Y en el versículo 3 dice, por ella se contaminará, finalmente. ¿Qué significa esa frase? Por ella se contaminará. Que obviamente, al acercarse a un muerto, al tocarlo, porque era un cadáver, ¿no? Se contaminaba, pero Dios se lo permitía cuando se trataba de un familiar cercano. Pero el mandato para el sacerdote era que si era otra persona que no era cercana a él, no debía contaminarse, no debía acercarse. ¿Ok? Esto lo encontramos en estos versículos del 1 al 4. Bien. Hay otro texto que de repente nos va a ayudar a poder recordar un poco. En el capítulo 11, versículo 8, perdón, en el capítulo, sí, capítulo 11, versículo 8, es un versículo para que podamos recordar que no solamente se trataba de no tocar un cadáver, ¿no? Sino también hacía referencia a que ellos no podían comer animal muerto. Es el capítulo 11, versículo 8 de Levítico. Alguien que lo pueda leer. Yo lo leo, hermano. Dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Ahí está, ¿no? Entonces vemos que ahí se menciona, no podían comerse animales muertos, ni tocar cuerpo muerto, ya sea de una persona, de un ser humano o de un animal. Igual se contaminaba. Pero en el caso de los sacerdotes, se les permitía sí contaminarse cuando se trataba de un familiar muy cercano. O sea, estamos hablando de que podía asistir al velorio, era su familiar cercano. Muy bien. Ahora, les iba a comentar un evento, pero mejor lo voy a dejar para después, porque para poder entender mejor otro capítulo. Vamos a continuar. No harán tonsura, ahí completamos, no harán tonsura en su cabeza, ni cortar su barba, ni rasgar su cuerpo. Completamos ahí versículo 21:5. Estos eran mandatos para los hijos de Israel, para los sacerdotes. No debían contaminarse por cualquier muerto, tampoco debían hacer tonsura en su cabeza, ni cortar su barba, ni rasgar su cuerpo. Ahora, ¿por qué estos mandatos? Un comentarista menciona que probablemente, como ya les también creo que les mencioné las veces pasadas, este tipo de prácticas eran realizadas por los sacerdotes paganos y de otras naciones. Por ejemplo, ¿no? Hay un caso bien particular que quiero que podamos buscar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Yo lo leo, hermano. Okay. La palabra dice así, y ellos
clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ujú. Amén. Entonces vemos allí, este versículo está refiriéndose a los profetas de Baal. ¿Recuerdan ese suceso en el Monte Carmelo cuando Elías los desafía, ¿no? Los profetas de Baal para que ellos clamen a Baal para que pueda descender fuego del cielo y consumir el sacrificio, y que el Dios que respondía era el verdadero Dios, ¿verdad? Y Elías le dice que ellos empiecen, ¿no? Y bueno, los sacerdotes de Baal empezaron a clamar, y empezaron a cortar sus cuerpos. Dice que era como su costumbre, o sea, era la manera muchas veces en que estos sacerdotes paganos de otras naciones, vemos ahí un ejemplo, de alguna manera persuadir a su Dios, infligiéndose dolor, inclusive derramando su sangre, ¿no? Entonces vemos cómo esas prácticas eran dadas, ¿no? Por otros, por cultos paganos. Entonces, probablemente por eso es que Dios prohíbe este tipo de prácticas a sus sacerdotes, ¿no? Ellos debían ser diferentes, ¿no? Y no debían practicar lo que los sacerdotes paganos hacían. Muy bien. No sé si aquí, hasta aquí hay un comentario, alguna pregunta, alguien quiere comentar algo. Muy bien, seguimos. Tercer hermano, debían elegir de manera cuidadosa a su esposa. Importante, ¿no? Debían elegir de manera cuidadosa a su esposa. 21:7 dice, con mujer ramera infame, no se casará. Y con mujer Hermano, disculpe. dígame. Lo que, bueno, yo he entendido lo que usted ha dicho, que los levitas no podían contaminarse comiendo animal inmundo, ¿no? Ajá. Eso es uno. Luego que ellos no podían tocar a un muerto que no sea su familiar, ¿es así? Claro, o sea, ellos, si tocaban un muerto, se contaminaban, de todas maneras. O sea, el tocar un cadáver era una de las maneras en las cuales no solamente sacerdotes, sino cualquier hijo de Israel se contaminaba. Ahora, ¿qué pasaba si hacían eso? Había todo un proceso, tenían que hacer un sacrificio y todo un proceso de purificación para que después de ese proceso puedan nuevamente acercarse al tabernáculo, ¿no? A ofrecer sus ofrendas, y en el caso del sacerdote a poder estar listo para realizar la labor del sacerdote. No significa que si se contaminaban ya los mataban, no. Era, digámoslo así, o sea, una de las maneras en las cuales se contaminan era tocando un pan. En el caso de los sacerdotes, se les dio, en este versículo se revela que Dios les permite contaminarse cuando se trataba de que el muerto era un familiar cercano. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, hermano. Ok. Sí, sí, hermano. Entendemos con contaminarse que obviamente iba a ir al funeral, lo iba a tocar, a eso se refiere con contaminarse, ¿no? Que iba a estar cerca, a un muerto, ¿no? Y a eso se refiere. ¿Ok? Muy bien. Tercer punto de mandato. Debía elegir de manera cuidadosa a su esposa. Versículo 7 dice, ¿qué dice el versículo 7? A ver, dice, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Cuál era aquí el mandato para el sacerdote? ¿No? Él debía escoger de manera cuidadosa a su esposa. No podía ser una mujer, obviamente aquí se refiere a una prostituta, y tampoco podía ser una mujer de mala fama o que sea así considerada por la comunidad como una mujer de mala reputación. A eso se refiere con infame, ¿no? Tenía que ser una mujer de buen testimonio. Eso era
el mandato de Dios para el sacerdote, en razón de que él era un hombre que había sido escogido por. Y cuarto punto, debía cuidar el comportamiento de sus hijos para que no deshonraran a su padre. En el caso del sacerdote se menciona en el versículo 9 que si es que la hija del sacerdote empezaba a fornicar, deshonraba a su padre y la pena era la muerte. Quemada será el fuego, dice. Un comentarista específicamente menciona que probablemente en este versículo 9 se hacía referencia a que esta hija del sacerdote se comenzara a dedicar a la prostitución, con lo que les comenté la vez pasada, perdón, se comenzara a practicar lo que se conocía como el culto de la fertilidad. Recuerdan que compartimos hace semanas atrás que en la época de los hijos de Israel se practicaba ese tipo de cultos en los cuales las personas que rendían culto a estos dioses tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas y era como un intercambio. Ellos daban su semilla, que venía a ser su semen, ¿no? Y de esa manera ellos esperaban la bendición sobre sus cosechas por parte de esos dioses. Entonces, algunos comentaristas mencionan que cuando se menciona aquí en el versículo 9, que la hija del sacerdote empezara a fornicar, hace referencia a esa palabra a que se dedicara a este tipo de fornicación o de tipo de prostitución ritual a los dioses de la fertilidad. Muy bien. Por eso es que, bueno, podemos entender tal vez la pena tan drástica, ¿no? Iba a ser quemada al fuego, que era una pena máxima. Recordemos que en el pueblo de Israel se practicaba la pena de muerte y de dos maneras básicamente, una por apedreamiento y la segunda era por quemado, ¿no? Que vimos en el capítulo 20, ¿se acuerdan que eso lo vimos en el capítulo 20, verdad? En el capítulo 20 vimos en qué casos se aplicaba la pena de muerte. Y, bueno, vimos que, recuerdan que uno de los casos era cuando si el hijo de Israel ofrecía a sus hijos en sacrificio a Moloc, ¿no? Al fuego, se quemaba a sus hijos. Otro, por ejemplo, en el caso del incesto, también había pena de muerte. Y vemos aquí otro tercer motivo, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, con estos pasajes. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, vimos aquí los mandatos para los sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Cuál es la razón de estos mandatos? Vamos a completar aquí. Se menciona que el sacerdote es santo a su Dios. Capítulo 21, versículo 6. Santo será su Dios. ¿Qué quiere decir? Que él es escogido por Dios. El sacerdote cumplía una función muy importante. Representaba, de alguna manera, era un intermediario entre Dios y los hijos de Israel. Es una función muy importante. Segundo, ofrecen las ofrendas y el pan de su Dios, ¿no? Recordemos que en el libro de Levítico se hace mención y hemos estudiado también las ofrendas, ¿verdad? Los sacrificios. Había sacrificios de sangre, o sea, de sangre, donde se derramaba sangre, pero también había sacrificios vegetales, ¿no? Entonces, aquí cuando habla de que ofrecen las ofrendas, ¿no? Ofrecen las ofrendas, se hace referencia a todas las ofrendas estudiadas en Levítico, ¿no? El holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por expiación, la ofrenda por el pecado de hierro, aún las ofrendas voluntarias, ¿no? Todas las ofrendas que los hijos de Israel presentaban a Dios, obviamente eh, tenían que ser presentadas a Dios, pero los sacerdotes las presentaban, ¿no? Entonces, tenían una gran responsabilidad
un gran privilegio, y también el pan de su Dios. Ahí hace referencia al pan que se ofrecía, ¿no? Recordemos en el lugar santísimo, recuerdan, en el lugar santo había una mesa de los panes, ¿verdad? Eso también lo hemos estudiado, ¿no? Y ahí había lo que se conoce como los panes de la propiciación, que eran panes santos, ¿no? Porque solamente podían ser comidos por los sacerdotes, eran considerados cosas santas. Ahorita vamos a ver también eso. ¿Por qué eran santos? Porque obviamente estaban dentro del tabernáculo, ¿no? Muy bien. Y tercero, que Jehová los había escogido, ¿no? Jehová los ha santificado. Bueno, es lo mismo. Jehová los ha santificado, ¿no? Los ha escogido. El capítulo 8, versículo 8, segunda parte, ¿no? Dice que yo soy, santo soy yo, Jehová, que os santifico. Muy bien. Ahora, podríamos nosotros decir, nosotros no somos sacerdotes, pero, hermano, nosotros, como hijos de Dios, cumplimos también una función sacerdotal delante de Dios, ¿no? Vamos a buscar un pasaje. Vamos a ir a ver a Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alguien que lo pueda leer, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo le leo, hermano. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué somos? ¿Somos real? ¿Qué dice el versículo? Sacerdocio. Perfecto. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Todos nosotros venimos a ser sacerdotes, ya no como los hijos de Aarón. Nosotros no somos levitas, no somos de la tribu de Leví, no hacemos sacrificios, o sea, de animales, ¿no? Pero ahora como parte del pueblo de Dios, somos real sacerdocio, llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios espirituales. Y estas mismas demandas de santidad, de guardarse, inclusive de elegir correctamente a una esposa, ¿no? Y ahí hablaríamos del yugo desigual, ¿no? Y aquí cuando habla de infame se refiere a una mujer también que no pertenece al pueblo de Israel, ¿no? Tenemos que considerar que estos mandatos también tienen muchos principios que son aplicables para nosotros, también para los pastores, ¿no? Porque a veces nosotros podríamos decir, los sacerdotes son como los pastores en el Antiguo Testamento. Y sí, podemos hacer una analogía con los pastores, pero no solamente los pastores, hermanos, sino todos los hijos de Dios, porque hemos leído ese pasaje de Primera de Pedro, donde se habla, todos somos sacerdotes, ¿no? Por ser hijos de Dios, somos esos reales sacerdotes, ese real sacerdocio, y ahora somos llamados a ser intercesores para que otros puedan conocer al Señor. Muy bien, entonces ahí encontramos una pequeña aplicación para nuestra vida que ustedes pueden añadir ahí a su cita, que yo no he puesto ahí, pero que pueden ustedes añadir el texto también. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hermano, Sí. ¿podría explicar, por favor? ¿Se acuerda cuando David fue donde el sacerdote y le pidió algo para comer y el sacerdote le dio los panes de la proposición que ya creo que estaban fríos o lo habían sacado del altar? ¿Puede explicar eso, por favor, hermano? Porque se supone que solo era para los sacerdotes, ¿no? Al final, Claro. ¿perdón? Bueno, ese es un texto en el cual el mismo Señor Jesucristo lo menciona. ¿Recuerdan cuando hay un pasaje en el libro en un evangelio? A ver, no lo tengo en la mano ahorita, pero lo voy a explicar en lo que recuerdo. Si alguien lo tiene en la mano y lo encuentra, me avisa, ¿ok? Pero hay un pasaje en el cual el Señor Jesús está hablando con los fariseos, mal no recuerdo,
porque ellos lo estaban acusando a Jesús y a sus discípulos de que estaban comiendo con manos inmundas, ¿no? De que estaban comiendo el día sábado, ¿no? De que ellos no se lavaban las manos para comer, de que ellos comían ya me acordé, habían comido espigas, ¿no? Habían rasgado las espigas el día sábado para comer, y eso no era permitido porque era considerado un trabajo y eso no debía hacerse el día sábado, ¿no? El Señor Jesús les hace mención a este evento de cuando David entró al templo, ¿no? Y le pide al sacerdote estos panes, ¿no? Que eran solamente permitidos que se comieran por los sacerdotes, pero finalmente David lo come, él y su ejército, ¿no? Sus hombres que estaban con él. ¿Cuál era el principio aquí, hermanos? ¿Cuál era el principio? El principio era que por encima del mandamiento de guardar el sábado estaba el mandamiento de la vida. Estaba el cuidado de la vida de la persona. ¿A qué se refiere eso? De que si es que, por ejemplo, ¿no? El día sábado tú encontrabas a alguien que estaba a punto de ahogarse, ¿qué ibas a hacer? No, pues nadar es pecado porque es sábado, no puedo nadar. ¿Ibas a dejar que se muera? ¿Qué piensan ustedes? No, no. ¿Qué era lo que se debía hacer? Debía dar auxilio, pues, ¿no? Debía prestarle auxilio, debía rescatar a la persona, porque por encima del mandato del sábado estaba la vida de la persona, y Dios no se iba a desagradar de eso. Por eso Jesús le va a decir, ¿no? Ustedes a su buey le dan de tomar agua el día sábado, ¿no? Y se enojan conmigo porque he hecho un milagro el día sábado, dándole sanidad a esta persona. Era algo importante considerar. Muy bien. Ahí María David nos ha compartido el texto, ¿no? Nos ha compartido el texto que hemos conversado. No sé si hay algún comentario hasta aquí. ¿Quieren mencionar algo? Tú no me dijiste que no le... Bueno, no se molesta. Pero es que yo creía que eran otros zapatos. Estos están muy... Hermano, Hay un audio que... hay Sí, un micro abierto que está interrumpiendo una conversación. Ya lo cerré. Ya, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Se entendió lo que les compartí? Sí, hermano, gracias. Ya. O sea, lo que estamos compartiendo, Jesús no vino a abrogar la ley. O sea, ¿ustedes piensan que el Señor Jesucristo, cuando comió esas espigas o cuando sanó a una mujer que estaba enferma, él quebrantó el sábado, él pecó? No pecó, No. porque el Señor Jesús nunca pecó, pues no, él nunca pecó. Lo que el Señor Jesús le está enseñando a los fariseos es que estaban entendiendo mal el texto. O sea, lo están aplicando de una manera inadecuada. Eso es muy importante. Al entender mal el mandamiento, lo estaban aplicando de una manera inadecuada. Ese es un principio también de interpretación bíblica. Cuando uno interpreta mal un texto, lo aplicas mal. Y eso es lo que había pasado, ¿no? Ellos se habían olvidado de que Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Es un Dios de amor, ¿no? También, ¿no? Y sobre todo que por encima del mandamiento del sábado estaba el mandamiento de cuidado de la vida de la persona. Dios no se iba a enojar, ¿no? Es más, ¿no? Si ustedes, justo yo llevé una clase de este tema, cuando se hace la prohibición de no trabajar el día sábado, si nosotros nos ponemos a leer de manera muy cuidadosa ese versículo, no se dice qué es trabajar, no se dice qué es trabajo. O sea, se dice no trabajarás el día sábado. Pero, qué es no trabajar? O sea, ¿a qué se está refiriendo cuando dice no trabajará? ¿Qué actividad específicamente? Eso quedó un poco en el aire, entre Es comillas. algo ambiguo, porque es de manera general. Y Claro, yo entiendo que cuando dice, o sea, descansarás el séptimo día, ¿no? Que también Claro. es algo general.
Entonces, Pero sobre todas las cosas, creo yo que lo que prima y lo que usted comenta, ¿no, hermano? Es el amor, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? Y la palabra lo dice en Mateo, ¿no? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y es ahí donde también se puede aplicar la misericordia sobre las personas, ¿no? claro, por ejemplo, ¿no? Ningún mandamiento podía caer en conflicto con otro mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de amar al prójimo y amar a Dios, digámoslo así, estaba por encima del mandamiento de guardar el sábado. No voy a ponerme a discutir ello porque no quiero confundir a nadie, pero el punto es este: el Señor Jesús dice que los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Y con estos dos mandamientos cumplías todo, incluyendo el sábado. ¿Se entiende, verdad? Entonces, entendemos que si tú realizabas alguna actividad el día sábado por el bienestar de tu prójimo o por amor a tu prójimo, eso no era pecado. Eso no era considerado pecado, no era considerado una falta al mandamiento de guardar el sábado, porque no contradecía la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, eso era lo que el Señor Jesús les estaba enseñando a los fariseos, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar. No me acuerdo por qué expliqué esto ya. Hermano, Hicieron una pregunta. hermano Cristian, por favor, ¿podría usted explicar un poquito más eso de no trabajar el sábado? Porque como que yo tengo un familiar y descansa ahí a los sábados y no ir a trabajar, no hacer nada prácticamente, ¿no? Entonces yo quiero entender, por favor, ¿podría ampliar a qué se refiere no ir a trabajar? No debemos ir a trabajar, solo debemos descansar los sábados, o en este caso, bueno, nosotros descansamos los domingos, ¿no? ¿Podría Hermano Cristian, por favor? hermano Cristian, tengo una duda. En la Biblia, es una duda que tengo, es que en la Biblia no es que diga el sábado, porque en el Antiguo Testamento dice descansarás el séptimo día. El séptimo día es el sábado. Para el sábado, en el calendario judío, Claro, en el calendario, claro, para el calendario judío era ese día, el ¿no? sábado. El sábado Porque es el último. actualmente, Claro, claro. En el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana es el domingo. Y el último día de la semana es el sábado. El sábado, o el sábado. Por eso es que era el último día. En razón de que el Señor, de que Dios descansó el sábado. O sea, descansó el último día, recuerdan, en la creación. Él hace toda su obra en 6 días y descansa el séptimo día. ¿Ok? Hermanos, este es otro tema. Yo no puedo por mucho tiempo hablar de ese tema porque es otro tema y tenemos que culminar la separata. Lo único que les puedo decir es que si nosotros tenemos familiares adventistas, porque ellos son los que guardan el sábado, va a ser bien complicado cambiarles o sea, no les recomiendo que se pongan a discutir por este tema, porque finalmente que ellos guarden el sábado tampoco es pecado, ¿no? Recordemos que, o sea, hay cosas más importantes. ¿Ya? El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, si mal no recuerda, él menciona, ¿no? Que si alguno hace diferencia entre días, bueno, lo hace para el Señor, ¿no? Y quien no lo hace, también lo hace para el Señor. Así que ponernos a discutir por estos temas va a ser de repente hasta más motivo de conflicto, porque, porque bueno, hablando de los adventistas, tienen toda su enseñanza también con respecto a este tema, ¿no? Entonces, yo no les recomiendo que se pongan a discutir con este tema. No, creo que lo que es importante poder entender es que el guardar el día sábado para nosotros ya no es algo que nosotros hagamos, porque obviamente es un mandato para los hijos de Israel. Nosotros no guardamos el sábado ni el domingo, hermanos, porque si hiciéramos así no podríamos salir a nuestra casa el domingo. Vamos al culto, caminamos, tomamos el carro, pagamos, y todas esas cosas no se podían hacer el día sábado. Entonces, no es que nosotros a lo que hacemos es separamos un día de la semana, que es el domingo, para poder congregarnos, pero eso es algo muy diferente. No tiene que ver con guardar el sábado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a Eso es lo que continuar. Hermano, Cristian, Diga, Cristian, disculpe, pero usted acaba de decir que y si no guardamos, también lo hacemos para el Señor. Y si los adventistas guardan el día sábado, lo hacen para el Señor. ajá. Quisiera que esto quede clarísimo, ¿no? En cada uno de nosotros, para que no tengamos, o sea, entonces quiere decir que si decimos eso, entonces que los adventistas también son salvos. Entonces, vamos a No, decir así, ¿no? no, lo que pasa es que yo me referí específicamente, independientemente sea adventista o no, aquella persona que guarde un día, ¿no? O que haga una diferencia. Los adventistas tienen otras enseñanzas muy aparte del sábado que son diferentes a las nuestras, ¿ah? O sea, más allá de que guarden el sábado, ¿no? Eso es lo de menos. Hay otras enseñanzas, inclusive a nivel a nivel de los últimos tiempos, ¿no? Que difieren mucho. Es más, ¿no? Hay un libro de Pablo Hoff, si uno quiere conocer un poco más de este tema, que se llama Las sectas, y él incluye dentro de las sectas a los adventistas. No los considera como evangélicos, precisamente porque ellos tienen doctrinas que caen un poco hasta la herejía. Yo no, ahorita no recuerdo exactamente cuáles son. Sí he leído el libro porque tuve un curso, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Pero este autor los mete a este grupo dentro de los sectas, no los considera evangélicos. Muy bien, ahí María David quiere hacer una pregunta. Gracias. Sí, creo que también lo que hermano comenta, nunca debemos olvidarnos del hecho de que la fe está basada, ¿no?, en cómo hacemos las cosas, perdón, la salvación no está basada en la forma como hacemos las cosas, sino que es en la fe en Dios. Tenemos a Dios como el Dios Trino, como un Dios santo, poderoso, las características que vemos en la Biblia, ¿no? Y creemos en la salvación por medio de Jesús. La fe, Jesús sufrió porque nosotros somos pecadores, necesitaba pagar, de que haya, que se cumple la justicia de Dios, y la justicia de Dios se cumplió a través de Jesús, porque pagó con su sangre el precio que nosotros teníamos que pagar, y eso nos permite ser vistos como santos delante de Dios a través de Jesús, y por eso la fe en Jesús es básica. Y tenemos que también ahí es importante que Jesús sea Dios, porque tiene las características suficientes como para que pueda hacer el verdadero sacrificio para pagar el pecado de todo el mundo. Y me parece, Cristian, no estoy segura ahorita, pero creo que es en la parte de quién es Jesús, en los adventistas tienen esa diferencia, ¿no? Que ya se salen. Ahorita tampoco estoy 100% segura, pero creo que era por ahí. Entonces, este tema y muchos temas en realidad, no solamente el día de reposo, sino que comer, ¿no? Que beber, muchas, ¿no?, de las formas de cómo hacemos las cosas, sí pueden ser discutidas, pueden ser tal vez quizás bien o mal por otros, pero al final son formas y no pueden verse como una forma para decir si alguien es o no salvo, porque tal vez puede haber alguien en el mundo, alguien que no conozca a Jesús, que haga las cosas, o que no haya creído en Jesús, ¿no? O que, no sé, que tal vez solo sepa de Dios, no sé, pero haga las cosas tan bien, seguro mejor que nosotros, pero no es algo porque no tienen fe pues en Dios, ¿no? Y es como que hay salvos, personas salvas que también tal vez están en este momento en pecado o no se acuerdan en su vida, en su corazón, no son pues el ejemplo a seguir, pero tienen la salvación de Dios. Así que hay que tal vez es tener cuidado con esta diferencia. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias a María David.
Sí, nuevamente para poder evitar, nuevamente a repetir, no he dicho que los adventistas sean cristianos, ¿ok? Como menciona el hermano María David, hay que estudiar las enseñanzas para uno darse cuenta, pero hay un autor, como les comentaba Pablo Hoff, que mete a este grupo dentro de las sectas, no dentro del grupo de evangélicos, precisamente porque tiene enseñanzas que ya tienen que ver con más herejía, con respecto a la persona del Señor Jesucristo, últimos tiempos, etc. ¿No? Entonces, eso es importante considerar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estas leyes eran para los sacerdotes, ¿no? Ahora también se habla de leyes para los sumos sacerdotes, ¿verdad? En Levítico capítulo 21, versículo del 10 al 15. A ver, lo voy a decir. La hermana Sara Isla nos puede apoyar con la lectura, del 10 al 15. ¿De qué versículo, hermano? Del 10 al 15. Capítulo 21, del 10 al 15. Un momentito. ¿El pasaje cuál es, por favor? Capítulo 21 de Levítico, versículo del 10 al 15. Ya, ok. ¿Mm? Del 10 al 15, ¿no? Ok, Ujú. un ratito. Ya dice. Y que seas sumo sacerdote entre sus hermanos y en cuya cabeza haya derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar puesto las vestiduras, no deberá descubrir la cabeza ni rasgarse las vestiduras, ni tampoco, versículo 11, ni tampoco entrar en donde haya algún cadáver, ni siquiera su padre o por madre se contaminará. El 12 dice, no podrá salir de mi santuario ni profanarlo, porque él ha sido consagrado para mí por el aceite de la unción. Yo soy el Señor. 13. Deberá tomar por esposa a una doncella. 14. No se casará con ninguna mujer que sea viuda o repudiada o de mala fama o ramera, sino que de su pueblo tomará por mujer a una doncella. 15. Para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que los santificó. Gracias. Entonces, encontramos aquí leyes para el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Bueno, recordamos que el primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿verdad? Sumo o o también gran sumo sacerdote era, digámoslo así, el único que podía ingresar al lugar santísimo. Todos los sacerdotes podían ingresar hasta el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote ingresaba y solamente una vez al año. No podía también ingresar cuando él quería, ¿no? Y recordemos la expiación o el Yom Kippur, la fiesta bueno, no fiesta, pero el día de Yom Kippur, donde todo prácticamente era un tiempo en que el pueblo recordaba, ¿no? Lo que lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y de alguna manera era un tiempo en el cual se reconciliaba a toda la nación con Dios, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote tenía una función aún más importante que el sacerdote común, ¿no? Y encontramos los mandatos para el sumo sacerdote. Y aquí podríamos poner un pasaje que el Señor Jesús una vez mencionó, ¿no? Y él dijo, al quien mucho se le ha dado, más se le pedirá cuenta, ¿recuerdan? ¿No? Al que mucho se le ha dado, más se le va a pedir cuenta. Y es así, a quien más se le da, más
cuentas de ese Levítico. Quien tiene mayor entendimiento, tiene más responsabilidad, porque se supone que tiene que obedecer lo que está entendiendo, ¿no? Y eso es algo, eso nos debe llevar a tener temor en nuestro corazón, pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, porque mientras más conocemos, más responsables somos de nuestros pecados, ¿no? El sumo sacerdote tenía una función muy importante, tenía un privilegio, tenía un rango de alto honor, ¿no? Solamente era un sumo sacerdote, y por eso es que vemos estos mandatos, ¿no? Primero, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, 21:10, ¿no? Otro mandato que vemos aquí en este texto, ahora, este mandato, perdón, de no descubrir su cabeza, se menciona, ¿por qué? Porque sobre él fue derramado el aceite de la unción, ¿no? Y recordemos que el sumo sacerdote fue ungido por Moisés, ¿no? En el caso de Aarón, fue ungido por Moisés. Dios ordena a Moisés que derrame este aceite tan especial, que era un aceite específicamente para poder santificar y consagrar a Aarón, ¿no? Que se derramó sobre la cabeza de Aarón, ¿no? Eso ustedes lo pueden encontrar, para los que no estuvieron en la primera parte del curso, en el capítulo 8 del libro de Levítico, ¿no? En el capítulo 8 se hace mención a la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿no? Y se menciona en el versículo 12 del capítulo 8. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 8, versículo 12 del libro de Levítico. Yo leo, hermano. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahí está. ¿Ves? Entonces ahí se menciona en el texto. ¿Ven cómo podemos hacer referencias cruzadas dentro del libro Levítico y entenderlo, ¿no? Dentro del mismo libro, ¿no? Encontramos ahí esa referencia cruzada en el mismo libro, donde vemos que Aarón fue ungido por Dios, por Moisés, pero por mandato de Dios, con el aceite. Entonces, este ungimiento, y como los que hemos llevado el curso de Espíritu Santo, recuerdan que el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente esto involucraba que también Aarón estaba siendo consagrado, que también sobre él estaba viniendo el Espíritu Santo para capacitarlo, para poder hacer su función de sumo sacerdote. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a morar en las personas, pero sí venía sobre las personas, ¿no? De manera temporal, para poder capacitarlos para que puedan cumplir la función, ¿no? Para lo cual ellos habían sido escogidos, ¿no? En este caso, en el caso de Aarón, ¿no? Él era el sumo sacerdote. Él había sido ungido, había sido consagrado. ¿Qué significa consagrado? Consagrado significa que él había sido apartado de entre los hombres para tener una labor santa, una labor sagrada, ¿no? ¿Cuál era esa labor? Él iba a iba a ser como que el intermediario entre toda la nación y Dios, ¿no? Y esto lo vemos inclusive en sus vestiduras, ¿no? Recordamos, ahí se menciona también, ¿no? Que en el texto que hemos leído, él había sido ungido por Dios con el aceite de la unción, pero también consagrado para llevar las vestiduras, ¿verdad? Las vestiduras. Nosotros recordamos, voy a mostrar una pequeña imagen, creo que para que ustedes podamos ver aquí un poco. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, hermano. Ay. Y así, después les envío la imagen por el WhatsApp, ¿ya? Porque la tengo ahí en una foto. Este era Aarón, ¿no? Bueno, es la foto de un sumo sacerdote, ¿no? Entendemos que, bueno, puede ser Aarón, y esas eran las vestiduras, ¿no? Estas vestiduras también eran vestiduras sagradas, eran vestiduras que Dios había ordenado hacer. Recuerdan en el libro de Éxodo, cuando Dios se empieza a construir el tabernáculo,
pero también se dan las órdenes de cómo debían hacerse las vestiduras de los sumos sacerdotes. ¿No? Si ustedes quieren recordar o estudiar un poquito más, lean capítulo 28 del libro de Éxodo, ¿no? En los que han llevado el curso de Éxodo, hemos visto ese capítulo, en el capítulo 28 del libro de Éxodo, donde se menciona las vestiduras del sumo sacerdote, ¿no? Y recordamos que aquí en el pecho tenía unas tablitas, una tablita donde habían 12 piedras preciosas. Cada una de esas piedras preciosas estaba grabado el nombre de una tribu de Israel, ¿no? Y esto era un símbolo, ¿no? Representaba de alguna manera, cuando Aarón se acercaba a la presencia de Dios, era como si se acercaba él representando a toda la nación, llevando sus pecados delante de Dios, ¿no? Cuando él se acercaba este día de la expiación con la sangre del animal y la vertía sobre el propiciatorio. Todas estas cosas eran actividades sagradas, eran actividades que no la podía hacer cualquier persona. Nadie la podía hacer, solamente la podía realizar el sumo sacerdote, el sumo sacerdote. En razón a su labor, en razón a sus vestiduras sagradas y el aceite de la unción que había sido derramado sobre él, el sumo sacerdote tenía una gran responsabilidad y también tenía, obviamente, mayor demanda que el sacerdote común. Muy bien. Entonces, no sé si tienen aquí algún comentario o alguna pregunta. Ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a continuar completando la Eh, separación. Sí, Quería hacer un comentario. sí, Solamente para mencionarles que David no mató no mató a Saúl porque él tuvo mucho respeto porque Saúl era el ungido de Jehová. O sea, y eh, escuché en un comentario que él esperó, o sea, él aceptó la voluntad de Dios que lo persiguiera porque tuvo muchas oportunidades de matarlo, pero respetó su vida porque Dios lo había elegido, ¿no? Y me gustó eso, ¿no? Me pareció algo tan bueno, ¿no? Como él amaba tanto a Dios que eso hizo que respetara la vida de Saúl. Gracias, hermano. gracias, hermano. Sí, justo hoy compartieron eso en la prédica, ¿no? Claro, el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor a Dios le llevó a David a considerar aún a su enemigo, porque había sido escogido por Dios. Obviamente se desvió, pero aún eso no quitaba que era escogido de Dios. Y por razón de Dios, David no lo tocó, ¿no? Es un ejemplo muy grande, ¿no? Porque no cualquiera hubiera hecho eso, ¿no? Ahí muestra David su temor a Dios, su respeto, su amor a Dios, y también el saber esperar en Dios, para que sea Dios quien le haga justicia, y no él mismo con su propia mano. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a continuar con... Entonces, vemos aquí algunos mandatos en este texto. Primero, bueno, ya vemos el primer mandato. El segundo mandato era: no se contaminará por ningún muerto. Versículo 11, ¿no? Ningún muerto. En el caso del sumo sacerdote, sí se le exigía a él que ni siquiera por razón de su familiar cercano podía contaminarse. No podía tocar muerto, no debía contaminarse por ningún muerto. Ese era el mandato para el sumo sacerdote. Por eso recordarán el evento cuando en el mismo libro de Levítico, recuerdan en el capítulo 10, cuando mueren Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Aarón no se le permitió verlos, ni tocarlos, ni siquiera entrar a enterrarlos. No, no pudo hacerlo, ¿no? Y si nosotros somos cuidadosos al momento del capítulo 10,
se siente, cuando se habla de Aarón estaba muy triste, obviamente. Hermano Cristian, Ah, sí, ya. un favorzote. ¿Por qué es que se contaminaba a aquel familiar o al tocar un muerto? El muerto expulsaba algún, que ya está muerto es, bueno, polvo, ¿no? Y ¿qué es lo que originaba el muerto para contaminarse? Tal vez algún virus, algo. Ya. Miren, bueno, tal vez sería bueno ir a un comentario más específico de ese tema, pero lo que yo les puedo compartir, he leído, y soy bien literal al texto, a lo que el texto nos dice, más allá de que, o sea, no creo, no tiene que ver tanto con que el peligro de que se pueda enfermar el sacerdote. Yo creo que ese no es el sentido del mandamiento, ni del texto, ni que pueda adquirir algún virus, alguna enfermedad por tocar a un muerto, ¿no? Yo creo que no tanto va por ahí, es lo que yo entiendo, ¿ya? Simplemente es que eso es lo que Dios haya ordenado. O sea, Dios le dice, no, o sea, Dios determina en el libro de Levítico qué es lo que contamina y qué es lo que no contamina. Ahora, en muchos de esos casos, Dios no nos da las razones, ¿ah? O sea, no nos dice por qué. Sencillamente dice, esto te contamina, esto no te contamina. Obedece. Eso es lo que dice en muchos de los textos del Levítico. Por ejemplo, bueno, hay otros, no solamente era tocar un muerto, ni siquiera podías comer un animal muerto, y ahí de repente lo entendemos mejor, ¿no? Sí, me puede hacer daño, ¿no? Pero más allá de eso, tenía que ver con que el sumo sacerdote era el encargado de presentar bueno, era, como hemos mencionado, el que entraba al lugar santísimo. El tocar a un muerto, según la ley de Levítico, lo contaminaba, lo hacía ceremonialmente impuro. Lo cual no quiere decir que el hombre ya no, o sea, lo cual no quiere decir que era condenado a muerte. A lo que me refiero es que no podía ejercer su labor sacerdotal así, de esa manera, porque no podía entrar al tabernáculo de esa manera. Y específicamente al sumo sacerdote no se le permitía. Era un mandamiento específico para el sumo sacerdote, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Quiénes se acuerdan? La parábola del buen Sí. samaritano, cuando el buen samaritano, este hombre que es sorprendido por ladrones y lo dejan casi como muerto, y dice que por el camino pasó un levita, pasó un sacerdote y pasó un samaritano, ¿verdad? ¿Y qué se menciona? Que ni el levita ni el Sí. sacerdote lo tocaron. Sí, no lo No ayudaron. lo tocaron, no lo ayudaron. ¿Por qué no lo ayudaron? Ya, más allá de que podemos decir no haya misericordia, no haya Porque se compasión, contaminarían. pero sí, exactamente, porque ellos entendían que si el hombre estaba muerto, se contaminaba. Y no podían realizar su oficio sacerdotal o como levita en esa, así. Entonces ellos no podían tocar. Ahora, eso es muy interesante, se dan cuenta, porque el texto da a entender de que si ellos lo hubieran hecho, no hubiera sido desagradable a los ojos de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estaban poniendo por encima del mandamiento de la ley de no contaminarse, el mandamiento de ayudar a su prójimo. Ahora, ese es otro tema, ¿ya? Pero para eso les he comentado este versículo para que entendamos que para un sacerdote el tocar a un muerto lo hacía ceremonialmente impuro. No podía realizar así su oficio. Ahora, ¿por qué? ¿Había algo en el muerto lo que hiciera que lo contaminara? Bueno, ahí la Biblia no nos dice eso. Ahí podemos comentar.
De repente podemos ir un comentario. No, no nos dice. O sea, la isla no nos dice eso. Eso ya son conjeturas que alguien puede mencionar. Pero la isla no nos dice eso. Ahora, si lo llevamos al aspecto espiritual, también podríamos llevar al aspecto espiritual, ¿no? El, Hermano, apó- disculpe. el apóstol Pablo nos dice, Yo dígame, podría pensar de que eh, los sacerdotes tenían que ser lo más santo posible, mientras que cualquier persona que muere que no está en el orden de los levitas somos más pecadores y tal vez eso podía contaminarlos. no, no, el texto no nos dice tampoco ello, o sea, Claro, no nos dice, claro, no nos dice. no es que el israelita común era más pecador o menos pecador que el sacerdote, ¿ok? O sea, no es tanto ello. O sea, ¿por qué? Porque el muerto, o sea, independientemente de que sea el muerto de un sacerdote, el familiar de un sacerdote o el familiar de un israelita común, igual el mandamiento para el judío israelita era que si es que se moría un familiar, sí, podía ir al entierro, podía tocar a su muerto, pero después de hacer eso tenía que purificarse, tenía que purificarse para que pueda ingresar al tabernáculo, ¿ok? O sea, para que pueda ingresar tenía que purificarse, si había tocado un muerto, porque también puede haber sido de manera accidental. Eso también nos habla el libro de Levítico, ¿no? Y nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú estás comiendo una vasija, estás tomando agua en una vasija y no te diste cuenta y dentro de la vasija había una cucaracha muerta? O había no sé, un zancudo ya, muerto. Y tú no te diste cuenta y tomaste del agua. Ya, eso también era considerado te contaminabas, porque habías tenido contacto con un animal muerto. Entonces, eso también podía pasar de manera accidental, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Había todo una especie de rito de purificación, ¿no? Eso también se ha tocado en los capítulos anteriores del libro de Levítico. Ahorita, a ver, permítanme para darles el dato de ese punto. Si mal no recuerdo, debe estar en el capítulo de los alimentos, capítulo 11, ¿no? Sí, miren, si ustedes leen el capítulo 11, versículo 32, dice, ¿no? Todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, cualquier instrumento que trabaja, será metido en agua, quedará inmundo hasta la noche, después quedará limpio. Entonces, en el capítulo 11 del libro de Levítico se menciona cómo se podía contaminar, o sea, de qué manera el Israel se podía contaminar con un muerto, con un animal muerto, pero también se menciona de cuál era el proceso para que sea limpio, ¿no? Había un proceso, ¿no? Para que se purificara y finalmente ya quedaba limpio y así sí podía ingresar al tabernáculo. Eso era para el israelita común, o sea, para el israelita del pueblo, ¿no? De Israel. Pero en el caso del sumo sacerdote, por su labor, por su función, porque sobre él estaba el aceite de la unción y porque él llevaba las vestiduras sagradas y en razón de su oficio, él no debía contaminarse por ningún muerto. Eso era el mandato específico para el hijo de, para el sumo sacerdote. ¿Ok? Por eso vemos ahora que que en algún momento de la historia de Israel haya habido algún sumo sacerdote que no lo haya hecho, no lo sé. No lo sé, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos menciona el libro, el capítulo 21 del libro, ¿no? Después, ¿cómo se llama? Y lo vemos en el ejemplo de Aarón. De Aarón cuando mueren sus hijos. En el capítulo 11 del libro de Levítico, ahí si ustedes leen, se hace mención a que Aarón no se contó. Es más, Aarón cayó, dice el versículo 3, y aún en el versículo 18 y 19 se menciona que inclusive Aarón no comió de lo que tenía que comer, pero que como que Moisés ya no le dijo nada,
¿Por qué? Porque es como si Aarón le hubiera dicho, no comí, ¿no? Y bueno, ya, voy a presentar mi ofrenda, ¿no? Pero se entiende en el texto de que él no comió porque obviamente, ¿qué gana va a tener de comer, pues, ¿no? Si sus hijos han muerto, ¿no? Ni los ha podido enterrar, ni los ha podido ver. Eso se menciona ahí. En el versículo 19 dice, ¿no? Del capítulo 10 dice, respondió Aarón a Moisés, y aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto agradable a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Ok? Entonces vemos que en el caso del sumo sacerdote, no se contaminaba. El mandato era no tocar muerto, no acercarse a un muerto, aún si fuera un familiar cercano. En el caso del sumo sacerdote. ¿Ok? Después también vemos que no podía salir del tabernáculo, después de haber sido consagrado a Dios. Versículo 21-12 se menciona, ni saldrá del tabernáculo ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Ahora, no significa que el sumo sacerdote vivía dentro del tabernáculo, no está diciendo eso, solo que había un momento en el cual él era consagrado, que eran 7 días, si mal no recuerdo, en el cual él no podía salir del tabernáculo. Eso lo vemos en Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8, versículo 33-35. No sé si alguien lo puede leer. Levítico 8, 33-35. Ya para ir culminando, porque nos ha ido la hora. A ver, ¿alguien lo puede leer? Levítico 8, 33-35. Yo le leo, hermano, del 33 al 35, ¿verdad? Sí. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así ha sido mandado. Y ahí se menciona el versículo 36, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Verdad? Entonces vemos que había un tiempo en el cual ellos se consagraban. Se llamaba el día, lo que se menciona es, se llamaba el día de su consagración, ¿no? Eran 7 días. Durante esos 7 días, ellos no podían salir del tabernáculo de Pacto. Entonces, en este versículo 12 se entiende, cuando dice, ni saldrá del santuario, el santuario es el tabernáculo, ¿ok? Y profanará el santuario su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios sobre él, Dios Jehová, haciendo referencia a ese momento, ¿no? En la cual él había sido consagrado por el sumo sacerdote. Después debía elegir por esposa a una mujer virgen. Debía elegir por esposa a una mujer virgen, ¿no? Y hemos visto que en el texto anterior, en el caso del sacerdote, no debía ser una mujer prostituta, ni una mujer de mala fama, ¿no? De mala reputación, ni una mujer, obviamente, no judía, no israelita. En el caso del sumo sacerdote era lo mismo, ¿no? No debía tomar una viuda, ¿no? Y ahora, en el caso del sacerdote no se menciona que no se menciona que debía ser que no podía ser que debía ser virgen, no se menciona, no lo dice, no dice ramera o infame. Ahora, ahí tendríamos que estudiar qué significaba infame para los hijos de Israel. De repente, el que sí, haya tenido relación sexual, ya involucraba ello, pero no lo menciona. En cambio, en el versículo 13, sí se menciona específicamente que tenía que ser una mujer virgen. Entendemos, obviamente, que se refiere a que no haya sido tocada por ningún varón, ¿verdad? No podía ser viuda, no podía ser repudiada. Viuda, obviamente, haciendo referencia a que ya tenía un esposo, pero ya muerto. Tampoco podía ser una mujer repudiada, o sea, una mujer que haya sido devuelta por su esposo, ¿no?
ni tampoco una mujer de mala fama o de mala reputación, ni una ramera, una prostituta, sino que tenía que ser una mujer virgen de su pueblo, tomar de su pueblo, ¿no? Y aquí entendemos obviamente que tenía que ser una mujer israelí, ¿no? Una judía, una israelí. Muy bien. Vamos culminando, vamos a llenar esta parte de razón y acabamos, ¿ok? Y ya la próxima semana continuamos, si no hemos podido culminar, pero bueno, vamos a culminar esta parte. Levítico 21:10 dice la razón, ¿no? En razón de su oficio, es el sumo sacerdote, en razón de su oficio. Es un oficio santo, un oficio sagrado, es un oficio único, ¿no? En razón de su oficio dado por Dios. Segundo, ha sido, hay que consagrado, ¿no? Ha sido consagrado, si mal no recuerdo es ahí. Ha sido ungido, perdón, ha sido ungido por Dios. Ha sido ungido por Dios con el aceite, ¿verdad? Y ha sido consagrado por Dios. Separado por Dios para poder llevar las vestiduras sagradas y poder presentar ofrenda a Dios en el lugar santísimo, entre otros oficios que realizar el sumo sacerdote, ¿no? Entonces vemos que ha sido ungido y ha sido consagrado. Las razones por las cuales debía obedecer estos mandamientos dados por Dios para el sumo sacerdote. Muy bien, hermano. Vamos a dejarlo ahí. No se vayan, por favor, porque tengo que tomar asistencia. Muy bien, vamos a orar. No sé si tienen alguna pregunta, algo para ya finalizar. Si no, ya vamos orando. A ver, voy a tomar asistencia rapidito más aquí. No se me vaya a ir no se me vayan ya, porque si no, después la asistencia queda incompleta. Ya está. Muy bien, hermanos. Creo que estos pasajes que hemos leído nos llevan mucho a recordar que debemos, si bien nosotros no somos sacerdotes, como de la tribu de Leví, ¿no? Pero somos el pueblo de Dios. Y como dice la primera de Pedro que hemos leído, somos real sacerdocio. Y también somos llamados ahora a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, ¿no? Y también se nos demanda que nuestra vida esté consagrada, ¿no? Entonces hay que orar, ¿no? Para que Dios nos guíe, nos santifique, ¿no? Que nos ayude a ordenarnos, poder ponernos a cuentas, de repente si no hemos estado haciendo las cosas bien, o de repente nos damos cuenta, ¿no? Que de repente hemos servido a Dios y por ahí a veces no lo hemos hecho de la manera correcta, con la actitud correcta, o aún con nuestras ofrendas, eso ya lo vamos a hacer las próximas semanas, ¿no? Podemos haber fallado, pero debemos recordar que tenemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro intermediario entre Dios y el hombre, entre el Señor, entre Dios y nosotros. Y podemos acercarnos a Él y saber que podemos ser limpiados y perdonados. ¿Okay? Hay que orar también por nuestros pastores, porque obviamente ellos también tienen una gran responsabilidad en razón de su servicio, ¿no? Entonces le voy a pedir a ver a la hermana María David nos apoya en oración por nuestros pastores. Hay que orar por nuestros pastores, por nuestros maestros. Y le voy a pedir a la hermana Sara Isla que nos apoye en oración, orando por nosotros, por lo que hemos compartido. ¿Okay? Algo breve, ambas por favor, y ya culminamos nuestra clase. Primero con María David. Ok, mis hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo que nos has dado para hablarnos de ti, de tus leyes y lo que esperas de tus hijos, Señor. Gracias por que siempre quieres hablarnos y Padre, en este tiempo también nos hace recordar la importancia de orar por nuestros líderes, por maestros y por nuestros pastores, Padre Santo,
tú tenías exigencias para los sacerdotes y el sumo sacerdote en el tiempo de, de Israel. Aún también, Padre, tienes expectativas, tienes eh, cuidado también para los hijos que tú has separado, Señor, para servirte. Por eso, Padre Santo, te pedimos que tú acompañes a cada uno de ellos, Señor, los animes para ir cada día a tu palabra, fortalecerse de ella, Señor. Y Padre, si existieran en sus corazones dudas, miedos, dificultades, en cualquier aspecto de su vida, Señor, pero que tú los pongas